Bienvenidos al vuelo de la abeja. Estamos ya en la recta final de las elecciones municipales. Unas elecciones que no han concitado tanto interés en la población como otros años, como en otras ocasiones, porque la gente ha estado más bien atenta a los problemas políticos que nos aquejan. La gente está más preocupada por el costo de vida, por la subida de la canasta básica familiar, por la escasez de gas, por todos los problemas que están sucediendo en el país uno tras otro y también por los escándalos políticos de la corrupción en el gobierno, ¿no? Los temas del avión presidencial, de los prófugos, de los ministros comprometidos en delitos gravísimos. Y entonces, como la gente está ocupada de eso, no se ha dado cuenta que hay elecciones muy pronto, este domingo, y la importancia que tienen estas elecciones. Sería muy pertinente que la oposición hubiera planteado estas elecciones como un tema plebiscitario, que la gente hubiera comprendido que votar en estas elecciones era muy importante para marcar distancia del gobierno. Sin embargo, eso no se ha logrado del todo, ¿no? Y podemos hacer un pequeño análisis centrándonos sobre todo en el caso de Lima. ¿Qué es lo que quiere el gobierno en Lima? ¿Qué es lo que quiere la oposición? Según las últimas encuestas que circularon de Datum concretamente, había un empate en la punta, ¿no? Un empate, un promedio de 20 puntos entre Urresti y López Aliaga, estando López Aliaga en subida, ¿no? Porque había recuperado 3 o 4 puntos, y Urresti en bajada, porque también había perdido 3 o 4 puntos. Se supone que es una tendencia en este momento en que hacemos este programa, la subida de López Aliaga y la bajada de Urresti. Esto se debe a la buena campaña que ha hecho López Aliaga, mucho más centrado, mucho más moderado, a sus buenas entrevistas y sobre todo a su exitosa participación en el debate electoral, donde Urresti perdió los papeles, fue agresivo, fue chabacano, se mostró tal cual es en realidad. Esto le estaría costando el bajar en las preferencias. A esto se suma que en el debate se puso en evidencia su condición de investigado por violación y por asesinato, por homicidio, y que en caso de ser condenado, el fiscal ha pedido 25 años de cárcel, quedaría como alcalde de Lima nada menos que Luna, ¿no? Y Luna es un hombre que también está vinculado a la corrupción. Entonces eso es lo que identifica a la lista de Urresti, una lista y una candidatura corrupta, ¿no? No hay que olvidarse que Urresti ha estado vinculado a Humala, a Susana Villarán. Ahí donde ha habido casos de corrupción, cosas turbias, ha aparecido siempre Urresti, con una sonrisa socarrona, porque él es burlón, es graciosito, ¿no? Entonces siempre trata de salir adelante, pero no hay ninguna duda que ese es su medio. Él siempre se ha movido en un entorno rodeado de corrupción. No estoy diciendo que él sea necesariamente corrupto, pero las evidencias de sus amistades están a la vista, ¿no? Por Luna, por Humala, por Susana Villarán, de la cual él dijo que era la persona más honesta que había conocido en su vida. ¿Cómo serán los deshonestos si Susana Villarán es su ejemplo de honestidad? Pero en fin, ese es el tema de Urresti, que está en bajada en este momento, está bajando en las preferencias. Tanto así que no solamente en las encuestas, sino las casas de apuestas. Hay una casa de apuestas muy importante, Betson, que estaba pagando, si ganaba Urresti, pagaba 1.60. Quiere decir que era el favorito. Ahora ya no. Ahora, si gana Urresti, el pago es mayor. O sea, su posibilidad de ganar ha bajado también en las apuestas. Es una cosa inédita en las elecciones, pero hay que mencionarlo como algo interesante y nuevo. Entonces, nos quedamos con que esos dos que están adelante, López Aliaga en su vida, que probablemente esté ya adelante en este momento, y Urresti de bajada. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? ¿Qué es lo que preocupa a este gobierno? Ellos no quieren, obviamente, que gane López Aliaga. López Aliaga representa a la oposición democrática. ¿Quién es el candidato del gobierno? El candidato del gobierno es el señor Alegría, acusado por su hijo de abuso sexual, de maltrato psicológico,
y además que es un hombre evidentemente desequilibrado, como se ha visto en diversas entrevistas y apariciones públicas, él no es el candidato al gobierno. Él es un experimento de un sector de la izquierda fracasada, ¿no? De ese sector de la izquierda fracasada, caviarona, y él es un hombre que está loco por el poder. Él puede postular a lo que sea que le asegure una cuota de poder, un pequeño presupuesto del cual vivir, ¿no? Es otro fracasado de esos habituales que hay en la izquierda, ¿no? Un pobre hombre acusado por su propio hijo, que nunca ha logrado nada en la vida, y ahí lo tienen como permanente candidato. Ha postulado por Acción Popular, ahora postula por Juntos por el Presupuesto, no sé cómo se llama este partido, y entonces Juntos por el Menú, etcétera, ¿no? Entonces él está ahí metido con todos estos rojos, y resulta que era rojo, siempre ha sido rojo, ¿no? Y entonces está ahí, pero él no es el candidato al gobierno. El candidato al gobierno es el del lápiz, tampoco es el del lápiz. El candidato al gobierno es la señora de la escoba, tampoco es la señora de la escoba. Ella les está gustando porque ha subido un poquito en el debate, pero ella representa a Popio Olivera, y ya sabemos quién es Popio Olivera. No me voy a dedicar a hablar de él ni perder el tiempo en este programa. El candidato de Castillo es Forsyth. Él es el candidato del gobierno. Y el jurado de elecciones está jugando también a apoyarlo. En el debate lo sentaron al medio todo el tiempo. Durante todo el debate la cámara enfocaba a los candidatos y el que aparecía detrás era Forsyth. Él es el candidato apoyado por el gobierno, por los organismos electorales, por todo este aparato electoral que ya una vez nos hizo este cuento y nos colocó como alcalde a Muñoz, ¿no? Se acordarán ustedes que Muñoz no aparecía para nada, estaba lejos, y de pronto lo hicieron subir en la última semana. Bueno, en la última encuesta esta, en que están adelante en caída Urresti y en subida López Aliaga, empatados en un promedio de 20 puntos, este señor Forsyth está detrás, 10 puntos atrás. 10 puntos atrás. Sin embargo, la República y los medios de izquierda dicen triple empate. Yo nunca he visto un empate en que hay una diferencia de 10 puntos. Lo están metiendo a la fuerza, le están metiendo un inflador, lo quieren levantar para colocarlo adelante. Y en este momento hay muchos incautos que dicen, bueno, él tiene cierta experiencia, él no se ha metido en la bronca de los primeros puestos y entonces yo voy a votar por él. Mucho cuidado, que votar por Forsyth es votar por Castillo. Su padre es el gran caviarón, ese caviar mayor que respalda a Castillo, que renuncia, vuelve a tomar el cargo en la OEA, representante de Castillo en la OEA, y es uno de los que está haciendo la política internacional del Perú un desastre. Es uno de los que nos ha metido en el problema con los rusos, con Marruecos, con Inglaterra, con ese fracaso que fue la visita de Castillo a las Naciones Unidas. Entonces, este caviar del padre de Forsyth es el que está detrás de todo esto, y Forsyth es el candidato de Castillo. Mucho cuidado con votar por él. Votar por Forsyth es darle al gobierno, al Ejecutivo, un espacio más que sería la importantísima Municipalidad de Lima. Eso no se puede permitir. Entonces, ¿qué cosa queda? ¿No? Sabemos que Urresti, acusado de homicidio y acusado de violación, está en caída, los demás no cuentan, y están inflando al nuevo Muñoz, ¿no? Ya sabemos que lo inflaron a Muñoz. Muñoz terminó siendo alcalde de Lima, un alcalde fantasma, un incapaz, una especie de Susana Villarán con pantalones, que lo que hizo fue convertirse en un aliado de Vizcarra y de Sagasti, ¿no? Entonces es lo que quieren hacer con Forsyth. Forsyth, un maltratador de mujeres, un fracasado como alcalde de La Victoria, y que el único mérito que tiene en la vida es haber sido arquero de Alianza Lima, un arquero mediocre, y de ser hijo de su papito. Entonces el papito está detrás, le arman los discursos, y no podemos poner la Municipalidad de Lima en manos de una persona como él, ¿no? De este hombre que le eructa en la cara a las mujeres y que se orina en la cama cuando está borracho, según un testimonio de su ex esposa. Entonces Lima no merece esto. Mucho cuidado al momento de votar. Lima no merece caer en las manos de un acusado de violación y de homicidio como Urresti. No merece caer en las manos de un improvisado, ignorante como Forsyth. Repito, un maltratador de mujeres, un hombre perdido por el alcohol que se orina en la cama. Eso no merece Lima. Lima merece algo
algo mejor. Y es un momento de definiciones. Siempre se dice que en los medios no debemos tomar partido. Yo sí lo hago. Yo voy a votar por López Aliaga porque creo que es el único que en este momento puede sacar adelante Lima y el único que ha mostrado una posición de oposición clara e inteligente frente a este gobierno. Por otro lado, quiero aprovechar estos últimos minutos de este bloque para hacer una denuncia muy grave, ¿no? En La Molina, el candidato de Renovación Popular, Diego Uceda, que está haciendo una campaña muy limpia y muy contundente y muy fuerte, ha sido amenazado de muerte. Acá vemos la puerta de su local en la avenida Javier Prado, donde ha amanecido con unas flores de estas que se envía a los difuntos y con una tarjeta que dice muerte a Uceda. Esto sin duda enturbia la campaña electoral, es una muestra de poca civilización, de maldad, de bajeza política. Sabemos que es algo que no va a suceder, ¿no? Pero muestra lo que pueden ser estos pigmeos de la política, estos miserables, que no saben perder, que no saben luchar con una política limpia, que no creen en el debate, que no creen en la confrontación de ideas, de programas, sino en el miedo, en la matonería, en la violencia y en la amenaza de muerte. Nuestra solidaridad con Diego Uceda, que ha hecho una campaña brillante y una campaña limpia y que tiene un plan de gobierno muy bueno para el distrito de La Molina. Un saludo y un abrazo a Diego Uceda, que no merece este tipo de barbaridades en la campaña electoral. Nadie merece esto. Esto no es democrático y hay que desterrar este tipo de prácticas de la democracia peruana. Muy bien, nos vamos a una pausa. En este gobierno de escándalos ya nada nos debería sorprender. Vamos recién unos meses de gobierno, recién hemos pasado el primer año y no ha habido un mes y a veces no ha habido una semana sin que no tengamos un escándalo. Escándalos serios, ¿no? Un presidente que camina en las madrugadas de clandestino y se reúne con empresarios. Y eso no es nada, ¿no? Escándalos como una hija que a su vez es su cuñada que anda ofreciendo obras en las provincias, como la construcción de un helipuerto en la casa de sus padres. Bueno, en fin, uno tras otro. Me podría pasar todo el programa mencionando los escándalos del gobierno y cosas gravísimas, ¿no? Los prófugos, los ministros que no tienen la capacidad para ejercer los cargos. En general, una forma terrible, cómo se ha denigrado la política, cómo se ha denigrado la presidencia, cómo ha tocado fondo la República, en el caso del Perú, con este gobierno de lumpen, ¿no? Este gobierno de personas que no están capacitadas para gobernar por un lado y que son absolutamente corruptas por el otro. Entonces esa es la peor combinación, ¿no? La combinación de la incapacidad con la corrupción. Tenemos eso ahora en el Perú, una vergüenza permanente, una situación lamentable, nunca antes vista, ¿no? Esto no se compara con nada. Nunca el Perú ha caído tan bajo como con este gobierno neosenderista o chavista, o no sé ya ni cómo llamarlo, de Pedro Castillo y sus cómplices, ¿no? Porque ahí no hay aliados, ¿no? Todos son cómplices de una organización criminal que está llevando al Perú al fracaso y a tocar fondo cada vez de manera más frecuente. Dentro de este marco de permanentes desastres y de permanentes escándalos, surgió el nuevo escándalo que nos tiene ahora a todos sorprendidos y preocupados, ¿no? El tema del avión presidencial. El avión presidencial en el Perú tiene su historia, ¿no? Recordaremos el famoso viaje de Toledo, del avión parrandero,
pero eso ya no es nada, ¿no? ¿Qué pasó con Toledo? Que en el avión se emborracharon y fue una juerga permanente de la cual participó el posterior también canciller de este gobierno, Maurtua, ¿no? Y fue una borrachera y una juerga. Eso que nos parecía que era terrible, cómo es posible que en el avión presidencial se emborrachen y pase todo lo que pasó, no es nada. Eso ya son cosas menores comparado con lo que está sucediendo ahora. Salió a la luz que en el avión presidencial y en aviones de la Fuerza Aérea y que también se han usado la Marina, Pedro Castillo habría estado haciendo unos viajes extraños, llevando a su familia, ¿no? A unos viajes también sospechosos y raros, ¿no? Personajes que suben al avión y que dan un DNI que no corresponde. Ya la prensa está investigando este tema, ¿no? Entonces hay varios personajes que dan el DNI de un niño, que dan un DNI que no existe. Claro, entonces uno dice, ¿cómo es posible que la Fuerza Aérea, que la Marina deje pasar esto? Sí es comprensible, porque hay que ponerse en el lugar. A alguien se le ocurre que un oficial de la Fuerza Aérea que recibe a los pasajeros, nada menos que de la Presidencia de la República, va a pensar que viene un delincuente encubierto ahí con un DNI falso y le va a decir, por favor, muéstrame su DNI. Casi sería hasta una falta de respeto, una descortesía. En la mentalidad militar, además, ¿no? Ustedes imagínense que haya, pues, no sé, un capitán, ¿no? Un mayor a cargo del vuelo y que al momento que van a subir los pasajeros trate de verificar. No, él tiene que confiar en que está llevando a la persona que ocupa la presidencia de la República y que también tiene que pensar que esta persona no va a traer delincuentes con él, no va a traer personas con documentación falsa, ¿no? Entonces, pero hay que pensar así, porque la persona que ocupa la presidencia, que es Pedro Castillo, es cabecilla de una organización criminal, ¿no? Es un personaje corrupto de pies a cabeza y siempre lo ha sido. Entonces lo que él está haciendo es usar el poder para sacar beneficios, para beneficiar a sus aliados políticos, para ir imponiendo un mecanismo político corrupto, que es lo que ha hecho en todas partes del Foro de Sao Paulo, y él está aplicando esas mismas medidas acá. Y entonces tenemos que el avión es parte de estos mecanismos, ¿no? ¿Y qué ha sucedido? Entre los pasajeros, hay un personaje ahí curioso que se llama Lai Vázquez. Lai, ¿no? Lai, hasta el único Lai que conocemos es el famoso Pastor Lai, ¿no? Que era un político que ya, bueno, ha desaparecido de la escena pública, pero no existe Lai Vázquez, ¿no? Entonces, ¿por qué han puesto Lai Vázquez? Es un nombre inventado, no existe en la RENIEC ningún Lai Vázquez. Y usa un DNI que tampoco existe. Entonces, las investigaciones y las sospechas están llevando a pensar que este Lai Vázquez no sería otro que Fray Vázquez, el sobrino prófugo, y que habría usado, esto ya pues es una cosa insólita, ¿no? Y que nunca imaginable, habría usado el avión presidencial para fugarse, ¿no? Así como también Jennifer Paredes parece que fue ocultada durante 24 horas en Palacio de Gobierno. Cuando llegó la Fiscalía no permitieron que ingresen y convirtieron el Palacio de Gobierno en la guarida de una delincuente. Bueno, es que el Palacio de Gobierno es eso ahora, ¿no? Ahora es guarida de delincuentes. Han hecho lo mismo con el avión y han sacado al corrupto prófugo Fray Vázquez en el avión. Esa es la pregunta. ¿Ese es Lai Vázquez? ¿Quién es Lai Vázquez Castillo? Alguien que no existe. ¿Por qué ha sucedido esto y qué cosas están encubriendo? Y más aún se descubre que hay viajes, como por ejemplo el viaje a Chiclayo, donde este personaje desaparece, que no está en la agenda presidencial. Es decir, no tenían nada que hacer en Chiclayo. ¿Para qué fue el avión presidencial a Chiclayo llevando a un personaje fantasma que se llama Lai Vázquez? ¿No? Pero hasta eso lo hacen mal, ¿no? Porque ¿cómo le ponen Lai cuando se llama Fray? O sea, la conciencia, ¿no? Es ese que quiere mentir y miente mal, ¿no? Y mienten así porque se sienten intocables, ¿no? Piensan, esto no lo va a saber nadie, ¿no?
es este abuso corrupto del poder, sentirse intocables. Pero les va a caer la justicia, porque tarda pero llega, les va a caer y van a pagar las consecuencias. Esto es inaceptable. Ahora yo me pregunto, comprobar que se está usando el avión de la presidencia, los aviones de la Fuerza Aérea, de la Marina, para usos delictivos, para ocultar prófugos, para llevar pasajeros fantasmas que no se sabe quiénes son, para hacer una lista de pasajeros con DNIs falsos, usando otras identidades. Todo esto avalado por Pedro Castillo. ¿No es suficiente para una vacancia? ¿No configura esto algo gravísimo? ¿No es esto suficiente para declararlo un incapaz moral? Todo lo que está pasando en el Perú no es así. ¿Qué cosa pasa con el Congreso de la República? Nadie reacciona ante una cosa tan grave como esta. ¿Qué más tiene que pasar? A ver, ¿qué más tiene que pasar? Que asesinen a alguien, que hagan qué cosa con el avión presidencial llevando prófugos, llevando personas con identidades falsas. ¿Qué cosa se oculta detrás de estas identidades falsas? ¿Y qué cosa es lo que se está haciendo con el ejercicio corrupto del poder en el Perú? ¿Hasta cuándo tenemos que tolerar? ¿Cuáles son los límites de esto? ¿Esto es aceptable? ¿Se ha visto antes algo así? Nunca se ha visto algo así. ¿Se puede mancillar más la honorabilidad, la majestad de la presidencia de la República con una persona como Pedro Castillo, que simplemente no le interesa nada? O sea, se siente intocable y piensa que puede hacer lo que le da la gana porque no hay una reacción contundente, ni de las Fuerzas Armadas obligadas a defender la constitucionalidad del Perú, obligadas a defender el Estado de Derecho, que para eso están, y no pueden seguir siendo neutrales ante estos atropellos y ante estos crímenes, ni del Congreso de la República, donde sabemos que una parte ha sido comprada por la mafia y no se permite llegar a la votación necesaria para vacar a estos delincuentes. Entonces, ¿en qué manos estamos? ¿Cuál es la salida para todo esto? Ese es un gran problema en el que cada vez vamos adentrándonos más y en el que el Perú cada vez se hunde más por la desidia de un lado, por la incapacidad de articular una oposición sólida y por los avances de un gobierno corrupto hasta los huesos. Nos vamos a una pausa y luego continuamos. Si usted piensa que el feminismo es la búsqueda de la igualdad de condiciones entre el hombre y la mujer, se equivoca. Eso no es así. El feminismo es una posición política, es una ideología que tiene mucho mayor alcance que eso. Y es una ideología, una posición política revolucionaria que busca destruir a la familia y que es en la práctica enemiga del hombre, enemiga del padre en la familia, que no busca la igualdad de oportunidades, que no busca la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, sino que además ha adoptado en el camino la ideología de género, el aborto, como parte de su agenda, como parte de sus fundamentos. Entonces, insisto, si usted pensaba que el feminismo consiste en darle igualdades laborales, igualdad ante la ley al hombre y a la mujer, vaya olvidándose de eso. Las feministas en todas partes del mundo ya tienen, insisto, esta agenda que tiene que ver con la destrucción de la familia, con ir contra la vida del niño por nacer, en fin, todo un programa antifamilia, antihombre y antivida. Ese es el fondo del feminismo actualmente, esa es la realidad del feminismo, no es lo que nos quieren vender. Entonces el feminismo se ha convertido en un movimiento agresivo, violento. Busquen ustedes las imágenes de las protestas de feministas en otras partes del mundo. En el Perú están empezando, ya hemos tenido algunos episodios, ¿no? Y vean estas mujeres que ingresan
a las iglesias agresivamente, gritando, vociferando, se desnudan, defecan, se orinan en los templos, se desnudan en las calles y hacen escándalos como verdaderos energúmenos, ¿no? Porque están fanatizadas por estas ideas. Pero bueno fuera que quedasen en sus protestas y en sus escándalos, que en la práctica solamente las denigran a ellas, más que a nadie. El problema es que en algunos lugares están tomando el poder, están teniendo cada vez más protagonismo. En el Perú han infiltrado y están metidas en las ONGs como Flora Tristán, Demus y demás, y también en parte del gobierno, como por ejemplo en el Ministerio de la Mujer, en el Ministerio de Educación, y van también poco a poco envenenando las mentes a través de esta ideología. En España ya son muy fuertes, en España están en el poder, en España han destruido la sociedad española y la han envenenado. Y una de las responsables de este desastre en España es la señora Irene Montero, que es la ministra de la Igualdad, ¿no? Es increíble que haya casi un ministerio para la igualdad, pero así son estos progres, ¿no? Después hacen el Ministerio de la Felicidad, el Ministerio de la Verdad, tal como planteó Orwell en 1984. Estamos llegando a ese punto. Entonces la ministra de la Igualdad en España es la señora Irene Montero, para mayores señas, la esposa del Coletas, ¿no? De Pablo Iglesias, ese impresentable que felizmente está retirado de la política. Pero ella sí, bueno, está de ministra y va haciendo una barbaridad tras otra, ¿no? Entonces recientemente ha causado un gran escándalo por unas declaraciones en que habla sobre los niños y el sexo. Y eso es parte también de la mentalidad de estos de la ideología de género y de las feministas. Vamos a ver lo que dice sobre los niños y el escándalo que ha ocasionado en España y en el resto del mundo. Sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gustan. Muy bien, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama cuando un niño puede consentir tener relaciones sexuales con quien le dé la gana? Que un adulto no lo puede tocar si no hay consentimiento. Eso se llama pedofilia y eso es un delito, eso es gravísimo. No nos vamos a hacer los tontos y que no entendemos, eso está muy claro, ¿no? Acá respetamos, la libertad de las personas, ¿no? De los adultos, si quieren tener las relaciones que quieran con quien quieran, es su asunto y cada uno lo resuelve con su propia conciencia y con su modo de vida y con lo que ha escogido para su vida. Pero cuando tocan a los niños estamos en una situación que no es aceptable, ¿no? Y esta señora es modelo de nuestras feministas, es el ídolo de nuestras feministas, por eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando se habla de que los niños, ella dice pues esta guachafería, ¿no? De los niños, las niñas y los niñes, ¿no? Con este lenguaje aberrante, inclusivo, ¿no? Entonces los niños y las niñas pueden consentir con quien quieren tener sexo, con quien les dé la gana, dice, ¿no? Y cuando hace un tiempo nosotros decíamos el feminismo y toda esta corriente del progresismo va a implantar y va a imponer como una opción sexual la pedofilia, nadie nos creía, no, son unos conspiranoicos, eso es conspiranoico, esos son teorías de la conspiración que están desacreditando a los progresistas. Entonces ahora en Holanda hay un partido que es el partido de los pedófilos. Aunque usted no lo crea, búsquelo en internet, así como acá tenemos a Renovación Popular, el PPC, al APRA, hay un partido que es el partido pedófilo y que su único objetivo es legalizar la pedofilia, convertirla en una opción sexual. Entonces, si uno retrocede hace unos años, no se hubiera imaginado que iban a hablar del género y de todas estas cosas, y cuando hace 20 años atrás se empezó a hablar de estas cosas, y los que decían, cuidado con lo del género, que eso va a destruir el tema de la sexualidad tal como lo entendemos,
el que advertía esto también era un conspiranoico. Y ahora resulta que hay más de 100 géneros, ¿no? Y que la sexualidad no responde a la biología, sino que el género es algo que se construye socialmente y uno a lo largo de su vida incluso puede ir cambiando, ¿no? Yo mañana podría ser mujer, pasado podría ser bisexual, luego ser fluido, luego ser no sé qué, lo que se me ocurra, ¿no? Y entonces eso es esta idea absurda del género como una construcción social. ¿Y dónde se aplica esto? A través de la llamada educación sexual integral, que lo que hace es corromper y destruir la mente de los niños. Entonces va de la mano. Al pobre niño se le dice, tú puedes ser lo que quieras, ¿no? Y entonces también en España están haciendo un evento que es TransKit, ¿no? Y en una comuna de España se está haciendo, dentro de la ideología que promueve esta señora, se está haciendo un evento de trans para niños de 6 años, donde se le dice, escoge tu identidad y prueba. ¿Cómo se puede hacer eso con un niñito? ¿Cómo se le puede decir, vístete de lo que quieras y haz lo que quieras con tu vida? ¿No? Y vamos a seguir con Irene Montero, porque ha logrado que se apruebe la ley del sí es sí. Vamos a ver sus declaraciones y después les explico de qué se trata. Es un día muy importante para el movimiento feminista y para las mujeres en nuestro país, un día de victoria después de muchos años de lucha. Se aprueba por fin definitivamente la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la ley Solo sí es sí. Por fin nuestro país reconoce por ley que el consentimiento es lo que tiene que estar en el centro de todas nuestras relaciones sexuales. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación en una agresión para que sea considerado como tal, como una agresión sexual. Reconocemos todas las violencias sexuales como violencias contra las mujeres, como violencias machistas y, por tanto, el Estado aporta un itinerario de atención integral y de reparación para todas las mujeres que son víctimas de violencias sexuales. Bueno, les explico porque no está muy claro. De lo que se trata es lo siguiente. Ella dice ahí, ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia sexual. ¿Qué quiere decir con esto? Que para un juez basta con que la mujer diga que ha sido violada para que lo dé por hecho, no hay que demostrarlo. No es necesario ninguna prueba, ningún testimonio, nada. La sola palabra de la mujer convierte al hombre en culpable y violador. Porque es así, no hay más, ¿no? Ese es el feminismo extremo de esta mujer, que lo increíble es que ha logrado que se vote en el Parlamento español y se apruebe esta ley. El sí es sí. ¿Y qué cosa implica esto? ¿No? Que la gente no puede tener relaciones sexuales, incluso dentro del matrimonio, sin que esté en peligro el hombre de ser acusado de violador. Entonces, imaginan ustedes las venganzas, los celos, la demencia, todo lo que puede haber de por medio, y simplemente decir, fulano de tal me violó, y el juez está obligado a que porque una mujer lo dice, tiene que creerlo y tiene que sancionar al presunto violador. No hay más presunción de inocencia, no hay más necesidad de pruebas, solamente con la palabra de la mujer se le condena. Y entonces, ¿qué tiene que haber? Una autorización por escrito, ¿no? Entonces el hombre se protege y la mujer le firma un papelito donde dice que de común acuerdo ha aceptado, y así lo están mostrando ya en los medios en España, ¿no? Ha aceptado ser penetrada sexualmente por fulano de tal, y firman los dos. El hombre guarda eso y luego procede la relación sexual. Esto es un absurdo, eso es una locura. Ya me imagino a Coletas firmando un papelito para acostarse con la señora Montero, ¿no? Seguramente eso tendrá que hacer ella, ¿no? Porque Coletas también tendrá que cuidarse. Pero esto es una cosa absurda, ¿no? Los niveles ridículos a los que llega esta gente ideologizada, llena de odio, enfermos mentales, como son todas las feministas son unas dementes, unas resentidas contra el hombre, y eso es lo que hacen. Y seguramente por decir esto me van a atacar todos los troles ahí en las redes sociales, pero no me importa, esa es la verdad. Hay que desenmascarar a estas farsantes, a estas mujeres llenas de odio, ideologizadas, que lo que están haciendo es destruir la sociedad, destruir la familia, destruir la vida. Y hay que advertir, porque acá en el Perú hay una serie de seguidoras de esta mujer, ¿no? España aparentemente está perdida, salvo que llegue al gobierno Vox, cosa que deseo francamente de todo corazón.
Ojalá llegase Vox al gobierno y se acaban todas estas tonterías. Como ha llegado Giorgia Meloni en Italia y ha iniciado un gobierno de defensa de la familia, de defensa de la vida, de la tradición, y poco a poco va a ir poniendo las cosas en orden. Europa está girando, ¿no? España va un poco a la cola, pero ya Hungría, Polonia, ahora Italia, ¿no? Con todo lo que eso implica, la importancia que tiene, optan por gobiernos conservadores, por gobiernos que ya retornen de esta locura a la que los está llevando el progresismo. Mientras aquí, que estamos en la periferia, todavía seguimos en estas aventuras socialistas y en estas locuras de permitir a las feministas que tomen un ministerio. Ya llegará nuestra hora y en ese momento se acabará toda esta locura. Nos vamos a una pausa. La economía es un tema que no siempre se entiende bien, o sea, es decir, las cifras se pueden manipular, ¿no? Y se puede decir que algún país está en un gran crecimiento, pero depende comparado con qué. Se puede, según los ingredientes que se pongan en una medición, se puede alterar, por ejemplo, las cifras de inflación. Es decir, no todo es como se dice, ni todo es como se muestra, ni todo es como se cree. Entonces, en la economía hay que ser muy concretos y ceñirse mucho a la realidad, no a las interpretaciones ni a las manipulaciones estadísticas, ¿no? Entonces, en España, Iván Espinosa de los Monteros, que es el portavoz de Vox en la Cámara de Diputados y que es un brillante diputado español, da una lección de economía a la ministra de Economía de España, ¿no? Entonces, para que se entienda bien cómo se pueden manipular las cifras, es muy interesante la explicación que él hace haciendo una comparación entre las cifras de crecimiento que ha mostrado la ministra y un tema de fútbol, y se entiende perfectamente de qué se trata. Vamos a verlo y después podemos comentar un poco más sobre este tema. ¿A usted le gusta el fútbol? ¿Usted sigue la Liga? ¿Sabe usted quién ganó la Liga el año pasado? Bueno, se lo digo yo. El año pasado la Liga la ganó el Real Madrid. ¿Sabe usted quién bajó a segunda? 3 equipos todos los años. Entre ellos hubo un equipo muy querido que bajó a segunda, que es el Levante. Pero pasó una cosa muy curiosa en la Liga del año pasado. Aunque el Real Madrid en las últimas jornadas fue el que sumó más puntos, porque sumó 20 puntos en las últimas 9 jornadas, el Levante, con solo 16 puntos sumados, creció un 84%. El equipo que más creció en toda la Liga. ¿Sabe usted lo que eso significa? Absolutamente nada. Lamentablemente, el Levante bajó a segunda, quedó penúltimo, porque creció mucho, pero no valió para nada. ¿Sabe usted por qué? Porque partía de una base muy pequeña. Cuando se parte de una base muy pequeña, por mucho que se crezca, no pasa absolutamente nada. Usted está aquí todos los días diciendo que España crece más que nadie, pero ¿sabe cuál es la realidad? Que esta es la liga en la que juega usted, en la que es entrenadora, la Liga Económica Europea, la Liga de Crecimiento Económico medido por PIB, datos de Eurostat. ¿Y sabe usted lo que pasa? Que por mucho que usted diga que España es la que más crece, España entre el 2019 y el 2021, últimos datos anuales que tenemos, es la que está a la cola de la Unión Europea. De la misma manera que tuvieron que cambiar de entrenador en el Levante cuando quedó último, probablemente deberíamos cambiar de entrenador en la Liga Económica Europea y en este caso en la española, porque usted, que es la entrenadora, señoría, nos ha bajado a segunda división. Bueno, está clarísimo, es muy buena esta comparación, ¿no? Porque acá también constantemente se dice el Perú va a crecer 5%, 6%, es el país que más crece en la región. Y hace unos días se está diciendo también que el país que más está creciendo es Venezuela, ¿no? Y hay muchas personas que se creen este cuento. Pero claro, ahí la comparación que hace Iván Espinosa de los Monteros es muy buena, porque él dice, miren, el Levante ha crecido más que el Real Madrid, sin embargo se ha ido a segunda división. ¿Y por qué ha crecido más? Porque parte de una base menor, ¿no? Es como la persona que tiene un sol
y al día siguiente tiene 2 soles, su economía ha crecido en 100%. Pero hay una persona que tiene 1.000 soles y si su economía crece en 1 sol no ha crecido nada. Ese es el ejemplo, ¿no? Eso es lo que hay que entender. Entonces, como está tan abajo la economía española en este momento, él le hace esa explicación y le dice, claro, hemos crecido, podemos crecer 20% y no va a pasar nada porque estamos a la cola, porque la base sobre la cual se calcula el crecimiento es diferente a la base sobre la que se calcula el crecimiento de las grandes economías como la alemana, por ejemplo. En el caso del Perú podemos decir lo mismo, ¿no? Vemos constantemente a los agoreros y los ayayeros del gobierno que dicen, claro, hay gente que persigue a Pedro Castillo, hay enemigos, hay la palabra que usan siempre, ¿no? Obstruccionistas y golpistas que no se dan cuenta que el Perú está creciendo. No está creciendo nada. Lo que pasa es que ha caído tan bajo luego del desastre que significó Vizcarra, luego el desastre que significó el encierro por la pandemia, que cualquier pequeño hipo, cualquier pequeño crecimiento parece una gran cosa porcentualmente, pero la economía sigue siendo un desastre y cada vez está peor. Y no hay una expectativa buena para lo que viene. Entonces no hay que caer en ese juego y en esa manipulación de las cifras, ¿no? Es como cuando dicen, y lo acabo de ver hace unos días, ¿no? Que Venezuela es el que más está creciendo en la región, que creo que crece 8%. ¿Pero 8% de qué? El 8% del que tiene 1 sol, ¿no? Cuando ponemos ese ejemplo. O el 8% del que está por bajar a segunda división, según el ejemplo del fútbol, que me ha parecido fantástico. Es una lección de economía como tienen que ser las lecciones de economía, ¿no? Simples, con ejemplos claros. Yo me acuerdo que hace muchos años tuve un curso de economía con un importante economista peruano, uno de los más reconocidos en la Universidad del Pacífico, y en la clase él decía, esto se me quedó grabado, ¿no? Que a veces decía, los abogados escriben de tal manera que solamente lo entienden los abogados. Y los economistas peor, dijo, ¿no? Somos un gremio complicado. Cuando escribe un economista, solamente lo entiende otro economista. Entonces, cuando yo hago un artículo, hago una tesis, yo siempre pienso en mi tía Rosita. Yo no sé si existía la tía o no, pero era su ejemplo, ¿no? Y él decía, entonces yo termino mi artículo para El Comercio y pienso, esto lo entenderá mi tía Rosita, y cuando pienso que mi tía Rosita lo entendería, recién lo envío. Claro, y eso es el tema de la economía, hay que hablar en simple, hay que hablar para que la gente lo entienda. Entonces este ejemplo de fútbol permite que se entienda claramente la realidad, ¿no? No se puede medir todo por igual ni manipular así las cifras, ¿no? La estadística permite todo, ¿no? La estadística permite todo. Por ejemplo, usted que nos está viendo, imagínese que está en su casa y son 4 personas, ¿no? Entonces usted hace un pedido de delivery y llega un pollo a la brasa a su casa cortado en 4. Desde fuera, la estadística podría decir, en esa casa hay 4 personas, cada uno ha comido una cuarta parte. Pero eso no es verdad, porque de repente solamente comieron 2, cada uno una mitad, y hay 2 que no querían comer. Entonces, la estadística se puede manipular. A eso es lo que quería llegar, ¿no? Y esos ejemplos simples, como el del pollo a la brasa o como el del fútbol, nos permiten entender que cualquier cifra se puede manipular para hacernos creer, por ejemplo, que estamos creciendo, para hacernos creer que hay mayor recaudación, que la economía está mejorando. Pero ¿dónde se mide realmente la economía? En los mercados. Cuando usted, señora, va a comprar y se da cuenta que la papa amarilla en los supermercados está en 11 soles y en los mercados más populares está en 8 o 9 soles y que hace un año estaba en 4, ¿no? Cuando se da cuenta que el aceite ha reducido sus botellas. Ese es un tema que les quería mencionar. Vean las botellas de aceite, ahora traen 900 mililitros. Vean los paquetes de mantequilla, ya no son de 200 gramos, sino de 180. Fíjense los paquetes de arroz y de fideos. Los fideos ya no son medio kilo, son 450 gramos. Eso es la reduflación. Ese es un mecanismo que usan las empresas cuando ya no pueden subir más el precio, ¿no? Es decir, el aceite ya subió tanto que si lo suben más la gente va a colapsar, no lo va a poder comprar. Entonces, ¿qué hacen? Mantienen el precio pero te dan menos. Y esa es una manera de mantener el precio, de alguna manera engañar el bolsillo de la gente, que es legal porque la botella dice
950 mililitros y en la bolsa de fideos dice 450 gramos, pero en la práctica uno está comprando menos por más, ese es el asunto. Bueno, la pandemia llegó a su fin, nos quitamos las mascarillas, se acabó el encierro y parece ser que en octubre ya no hay más mascarillas y vamos a vivir con un poco más de libertad. Pero los quiero dejar con un pequeño video que dura 1 minuto, que explica el tema de la pandemia, preparado por Steven Mosher, que es un especialista en temas relacionados con China, es un norteamericano especialista en esto y un gran defensor de la vida. Yo me despido, será hasta el próximo miércoles. Wuhan is the only level 4 laboratory in all of China. So that's where you would put a dangerous pathogen. Whether you were genetically engineering it to be a weapon or not, that's where you would be experimenting on it. So it makes sense that the epicenter of the epidemic, that the lab there would be the source of that virus. Steven Mosher was the first person we heard say that. Very few honest people would disagree at this point. China covered it up for months. It doctored the data saying that it wasn't as infectious as it actually was. They silenced whistleblowers. They lied to the World Health Organization repeatedly. We should have been ready for it. China, again, communist China is the great breeding ground of pandemics.